Bueno, empezaremos haciendo aquí una breve introducción sobre el libro de Sigmund Freud titulado Paranoia y neurosis obsesiva, haciendo referencia de un caso en donde Freud nos muestra una investigación psicoanalítica del doctor de derecho llamado Scriber, que era un magistrado de tribunales de Sajonia, quien durante su enfermedad igual escribió un libro titulado Memorias de un neurótico. Y con ejemplo de esto nos da una visión profunda de la estructura de lo que es la paranoia, su historial patológico, en donde se describen la serie de síntomas y padecimientos del paciente. Desde el nacimiento de la patología, los sucesos y actitudes que se identifican y las ideas que manifestaba el doctor Scriba. Luego se muestra en sí todas las interpretaciones que Freud le da a todo el historial patológico. Se interpretan los símbolos que utiliza el paciente en sus manifestaciones paranoicas. Se trata también de definir algún tipo de significado de estos, conectándolos con la vida personal del paciente. Continuando con la pequeña introducción, empezaremos así a describir la enfermedad del doctor Scriba. Bueno, el doctor Scriba había enfermado en sí 2 veces. Él justificaba las enfermedades a consecuencia de exceso de trabajo intelectual. La primera fue diagnosticada como hipocondría, que fue entre el otoño en el 1884 y fines del 1885. La segunda vez que enfermó fue en 1893 y comenzó por sueños que tenía donde sufría una recaída de su antigua enfermedad neurótica, además de surgimiento de la idea de que sería muy agradable ser una mujer en el momento del coito, idea que rechazó después. Tras insomnios difíciles de desaparecer, fue internado de nuevo en la clínica del Dr. Fleming, empeorando rápidamente. Se quejaba de alucinaciones sensoriales, intensa sensibilidad a la luz. Luego de alucinaciones visuales y auditivas, se creía muerto y en estado de descomposición. Esto lo soportaba, él decía que esto lo soportaba por una causa sagrada, ya que comenzaba a hablar con Dios. Esto es lo que decía el doctor Scriba. También decía que los demonios lo atormentaban, oía música divina, tenía apariciones milagrosas y creía vivir en otro mundo. Scriba insultaba a su doctor Fleming, ya que creía que lo perseguía. Lo creía el asesino de almas y le llamaba en sí el pequeño Fleming. Luego reconstruyó su personalidad hasta mostrarse capacitado para volver otra vez a su vida normal, ya que su inteligencia, a pesar de esto, su inteligencia no había disminuido en absoluto. Reflexionaba bien, funcionaba bien su memoria, mostraba conocimientos jurídicos, de política, ciencia, arte y etc. Al mismo tiempo era amable y muy cortés, pero no dejaba de lado su revelación divina y su misión, que era la de convertirse en mujer. Tenía la creencia de haber sufrido de daños en sus órganos y reconstruidos por los rayos milagrosos divinos, hasta convertirse ya en un hombre con nervios de mujer, lo que surgieron de la fecundación con Dios. Luego, al creerse mujer, el doctor Fleming quería apoderarse sexualmente de él, después sustituido por Dios, siendo cómplice de Fleming. El doctor escribe la idea y fantasía que debía ser hermoso ser mujer durante el coito, se hizo consciente y se reconcilió en sí con ella. Scriber, cuando tenía salud, no creía en todo lo religioso, en un Dios personal, pero durante su delirio reniega luego con él, ya que Dios no trata con los hombres vivos, solo con los muertos. Sentía que Dios en sí se alejaba de él cada vez que suspendía su actividad mental y cada vez que intentaba defecar, Dios conseguía la destrucción de la razón y lo consideraba tonto. Con esto, Dios le llegó a parecer ridículo e infantil. Se rebela contra él. Consideraba la enfermedad como una lucha del hombre Scriber contra Dios. El doctor Scriber hablaba de la bienaventuranza, que es la vida más allá de lo terrenal, y que los hombres la alcanzan por la purificación después de la muerte. Solo así, cultivando lo que es la voluptuosidad y cumpliéndola, podía dar solución favorable al conflicto.
siendo temerosa a Dios. Luego creció en un sentimiento sexual femenino, pues adoptó una actitud femenina ante Dios, sintiéndose su esposa. Luego Dios mismo demandaba para su satisfacción su transformación en mujer. Una vez terminada la descripción de los delirios de Scriber, continuó con las interpretaciones que surgen en este caso. Primeramente, Fleischer siempre fue el persecutor de Scriber, lo llamó asesino de su alma, ya que trataba de apoderarse de ella, aun cuando en la vida saludable de Scriber tenía un sentimiento positivo para su doctor, de cariño y gran aprecio por él. Luego, al ir evolucionando el delirio, Dios era cómplice de Fleischer. Luego se le trasladó a otra clínica, al sanatorio de Pearson, donde tuvo un médico, que era el doctor Weber. Deseaba ser de nuevo, en sí él deseaba ver de nuevo a Fleischer, ya que creció un cariño a él por una inclinación sexual. Entonces la relación Scriber con su perseguidor era una persona a la que antes se le había tenido algún cariño o era importante en la vida sentimental. Y como esto se proyecta en el exterior, se transforma en el contrario y por eso lo odia y en sí lo teme. En la fantasía que tiene de ser mujer es una idea morbosa, por lo tanto te sugiere que la base de la enfermedad fue la aparición de un impulso homosexual. Sería de fantasías que permanecieron inconscientes, allá que el hombre o la mujer durante toda su vida vive también con sentimientos homosexuales y heterosexuales. Esto Freud lo explica así en el libro. Lo que ocurrió en Scriber fue que el proceso de transferencia en el cual quedó desplazado el afecto del médico hacia el paciente y por esta razón el médico, por su personalidad, le recordó a su padre o a su hermano. Así que el motivo de la enfermedad fue el desencadenamiento de una fantasía en sí femenina, en donde surgió una residencia de defensa, dando así el delirio persecutorio, y ocurre la contradicción. El hombre que fue querido se convierte en perseguidor y en su fantasía es el persecutor. Entonces, para Scriber acepte su transformación en mujer, se crea la misión de ofrecer a Dios la voluptuosidad, y así no se tropieza con la residencia del yo, ya que fue algo impuesto, que es de crear una nueva humanidad. Con esto, el yo es compensado por la manía de la grandeza y la fantasía optativa femenina se impone. La racionalización se da por el hecho de que tiene la necesidad de explicarse, por ello surge un delirio de grandeza. Luego se presenta a su mujer como Dios Fleshi y lo disocia atribuyendo esto a la disociación de lo que es la paranoia, ya que se identifica a Dios con su padre, por ser el más amado y el más importante, y a Flesching con su hermano. Por lo tanto, la raíz de la fantasía femenina que le causó tanta resistencia fue la nostalgia eróticamente intensificada, ya que los dos habían fallecido ya, ocasionando una mezcla de rebeldía versus veneración. Rebeldía ya que debido a una regresión, la actitud hacia el padre es infantil y es de sometimiento y rebeldía. Sometimiento porque es el padre el que tiene el falo y rebeldía porque se rebela ante tal hecho, ya que el falo quiere ser él para conquistar a la madre, lo que vemos en el complejo de Edipo. Y aún más el hecho de que también el padre era un médico reconocido y también venerado, se burla de él y lo ofende. Por lo tanto, la paranoia disocia por la reacción paranoica a la identificación, la culpa encubierta de la castración en lo que le promueve la transformación en mujer. Por lo tanto, tiene una actitud femenina con respecto al padre. Acercándonos ya a lo que sería a la conclusión, cabe mencionar que cuando el padre vivía, Scriber se mantuvo en constante rebeldía con él. Por lo tanto, tras la muerte de este, contrajo una neurosis basada en la sumisión esclavizada, lo cual los desplazó con su hermano mayor, que ocupó el papel de su padre.
La defensa contra el deseo homosexual, un punto de conflicto de que todos los pacientes con paranoia presentan, ya que el estadio de la evolución de la libido, del autoerotismo, y el amor objetal. O sea, el deseo hacia el padre o la madre, existe uno intermedio de que es del narcisismo, en donde los instintos sexuales se toman por el amor hacia uno mismo, o sea, hacia nuestro propio cuerpo, hacia unos genitales idénticos a los nuestros. Cuando las personas se estancan en ese estadio y perdura lo que en la evolución ulterior se busca, la elección de los mismos órganos sexuales, o sea, una elección homosexual antes de lo heterosexual. Pero las elecciones homosexuales no desaparecen, se quedan desviadas hacia otros. Se crean instintos sociales, en donde esta elección homosexual sale, por ejemplo, en el erotismo de alguna amistad. Me imagino que pueden ser bromas de contenido homosexual, cuando se está con los amigos y también al amor en general a la humanidad. Por lo tanto, cuando se provoca una regresión, se puede tener un retroceso de la libido y presentar estas fantasías optativas homosexuales. La fijación de este estadio se crea una disposición a la enfermedad. Por lo tanto, la producción de síntomas se basa en la represión, que consta de tres fases que nos decía. Consiste en la fijación, premisa y condición de la represión. Es la represión dicha, el fracaso de la represión. Por lo tanto, el final del mundo del que habló Scriber es su catástrofe interior. Así que la paranoia engrandece al yo por la fijación del estadio del narcisismo. Por último, Freud en sí agrega un anexo en donde nos habla sobre lo que es la mitología de la prueba de la legitimidad de las águilas y de algunas sociedades pasadas, y de cómo el sol representa la sublimación del padre en Scriber. Por hablar un lenguaje humano, representa un ser vivo. Por eso lo amenaza y lo ofende por su rebeldía, pero al ser sanado, Scriber puede mirar al sol, lo puede ver, en sí puede ver al sol sin ser castigado. En, en cada uno de los estadios de la evolución de la psicosexualidad integra la posibilidad de la fijación, y con esto una disposición de la neurosis, habiendo hallado o hablado ya de los instintos sexuales sociales. Los paranoicos intentan defenderse de esta sexualización, por lo tanto, su punto débil de la evolución se busca en lo que es el autoerotismo, el narcisismo y la homosexualidad, lugar donde se encuentra la disposición a la enfermedad. Todas las formas de paranoia pueden considerarse contradicciones de la afirmación. Por ejemplo, yo, un hombre, le amo a un hombre. Existen cuatro: celos delirantes, delirios persecutorios, erotomanía, solo me amo a mí mismo, delirio de grandeza. Entonces los paranoicos integran la fijación del narcisismo y el retroceso desde la homosexualidad sublimada. Revela lo que sí, el alcance, la regresión. Bueno, y con esto hemos dado en sí en lo que se trataba en el libro de Paranoia y Neurosis Obsesiva de Sigmund Freud. Muchas gracias.